Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Emulador TV. Vamos a estar dialogando en el día de hoy, viernes, justamente con un futbolista profesional. Estamos hablando del delantero José Chino Vizcarra. Bueno, mientras empiezan a ir sumando a este vivo de Arte Ansés, como les decía, del Emulador TV, hablando con justamente un hombre que ha debutado en la primera división en Rosario Central, que también ha jugado en Gimnasia de Grima La Plata, de último paso por el fútbol del exterior en Salvador, estuvo jugando además de otros países, ¿no? Donde jugó tanto en México como en Chile y también por supuesto en Ecuador, en la Liga de Quito, aquel equipo que fue campeón en el 2007. Bueno, también con equipos que hoy están en la B Nacional, tuvo un paso importante por Platense, donde logró con su gol justamente el título y el ascenso a la segunda división, a la B Nacional del fútbol argentino, en aquel 2018, y también tuvo un paso importante en Ferro, en Boca Unidos, 2 pasos. Ahí lo saludamos al Chino y lo vamos a sumar a este vivo, como les decía, en el emulador de horas. A ver si ya lo tenemos ahí, que está en Rosario. Hola, Seba. Chino querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Bueno, papá, ¿bien vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué andabas haciendo? ¿Tomando unos mates? Sí, ¿Relajando un poco? ¿Cómo está el tiempo allá? y está tormentoso, estamos dando que llueve, que no llueve, pero hay viento bastante fresco, está como para llover, la verdad. Claro. Sí, la verdad que bueno, acá en Capital, en Buenos Aires, si bien subió la temperatura, ya se empiezan a ver un poco, unos días un poco más con calor, con algo más agradable. Podemos decir que la verdad, lo que estamos pasando a nivel nacional, ¿no? La pandemia, lamentablemente, no solo aquí en Argentina, sino en Latinoamérica, y ahora también se vuelve a dar el tema del virus también en España y en países de Europa que estuvieron complicados, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, cada vez se confirma más que no, esto no es una joda, ¿no? Todos los lugares donde medianamente liberaron un poquito están volviendo para atrás otra vez, hay rebrotes, donde abren las escuelas las cierran a los 2 o 3 días. Es la verdad que una situación a nivel mundial complicada, o sea, es confusión en todo el mundo, porque donde abren cierran, donde piensan que están bien están mal y bueno, no es solamente acá, así que bueno, esto demuestra la magnitud del virus este que lamentablemente ha dejado muchos muertos y que bueno, ojalá se pueda encontrar la vacuna o que salga la vacuna antes posible para poder frenar todo esto. ¿Y cómo estás vos en lo personal? Digo, estuviste jugando el último tiempo en El Salvador, pero ahí en Rosario, que estás hace unos meses, ¿cómo está ahora el tema? Ahora, bueno, tengo entendido que en un momento no estaba en una cuarentena estricta, después sí, ahora ¿cómo está la situación? Ahora estamos complicados, creo que estamos en el peor momento. Acá sí tuvimos casi 3 meses sin caso, la verdad que parecía otro mundo y no se sabía cómo era posible, ¿no? Pero bueno, como todos, creo que era el momento donde por ahí había que cerrar el ingreso a la provincia, todo, y sin embargo, al estar abierto, se empezó a desparramar, ¿no? Obviamente desde Buenos Aires fue expandiéndose y bueno, hoy estamos en el peor momento. La verdad que hay muchos casos por día, y bueno, y se tuvo que volver un poco hacia atrás todo lo que se había liberado, por 15 días de nuevo a estar encerrados, solamente los negocios esenciales están abiertos y bueno, para él se frenó un poco porque había mucha ocupación en las camas, ¿no? De terapia intensiva, así que bueno, cuidándose. Yo la verdad que acá adentro en mi casa no, estoy con mi familia, yo estoy en Funes, que es al lado de Rosario, que hay mucho menos casos que en Sí. Rosario, obviamente, todo en proporcional, pero también hay más casos que nunca, o sea, más allá de que son 10 15 20 por día, pero bueno, va creciendo día a día, ¿no? Lo que está pasando en todas las ciudades. Claro, es verdad lo que decís, la situación que, bueno, en un primer momento en el AMBA, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, fue complicada, después se fue agrandando en este último tiempo, ya en distintos meses, de los últimos, digo, en las provincias, ¿no? Tanto en Jujuy, también, por supuesto, hoy en Santa Fe, en Mendoza, Córdoba. Y bueno, hablando un poco de todo, vamos a repasar tu carrera, vamos a hablar también de los últimos años, de tu actualidad.
de tu opinión al respecto del tema del fútbol, ¿no? En tu opinión, Chino, ¿qué te parece que hay que hacer? Digo, ¿se suspenderá, digo, se pasará el año que viene el fútbol argentino? ¿O vos pensás que sí va a arrancar primera y ya el ascenso es más complicado? Y yo la verdad que lo veo complicado, porque veo los casos que hay en los equipos, que donde hay controles todo el tiempo y sin embargo hay muchos infectados y eso demuestra que no, es medio incontrolable, ¿no? Cuando hay gente, por más precaución que haya, cuando hay gente junta, esto se expande y ojalá que no, pero la verdad que yo veo Boca, bueno, imagínate lo contrario que da en Boca, me imagino que debe ser una cosa increíble y sin embargo tuvo más de 20 casos allá en el plantel, Central acá también. La verdad que veo complicado que vaya. Y el ascenso obviamente es mucho peor, pero bueno, sabemos todas las ganas que hay de que haya fútbol, la gente que vive de todo esto, que vivimos del fútbol y es duro, pero bueno, creo que la salud es lo importante, lo principal y lo veo este año bastante complicado. Claro, bueno, ahí se van sumando, te van saludando, ese momento que quedó seguramente en vos, como bien lo marcaste en su momento, por ese gol del gol del ascenso de Platense en 2018. Uno ya piensa y se acuerda también en mi caso, cuando debutaste en Rosario Central en primera, después, bueno, pasaste por varios clubes, pero también tuviste en Gimnasia un paso importante, Platense, Ferro, Boca Unidos, pero justo ese primer gol siendo jugador de Rosario Central a Gimnasia. ¿Cómo fue todo ese tiempo previo a tu debut, arrancando ya un poco por el inicio de tu carrera? ¿Cuáles eran tus objetivos, tus metas? Si tenías algún ídolo en particular en esos primeros años, ¿no? En Central. Sí, bueno, la verdad que los momentos previos a debutar obviamente fueron en las inferiores del club y por suerte me iba muy bien, me fue muy bien. A mí no, yo llegué a ser el máximo goleador de las inferiores de Central de AFA. eh, y bueno, era alguien que jugaba en reserva y hacía muchos goles. Por ahí se demoró un poco más de lo que esperaba el debut, porque la verdad que tenía un buen currículum antes de llegar a primera y la gente también lo pedía, el club nos pasó un buen momento y sin embargo la oportunidad tardó bastante en llegar. Pero bueno, cuando llegó fue algo hermoso, que siempre lo digo, perdimos 3-0, mi debut fue perdiendo 3-0 en cancha Banfield, y sin embargo el resultado queda en segundo plano, ¿no? Porque todo el esfuerzo que uno soñó, que hizo y que soñó de chiquito se estaba dando, y mi primer gol fue recién 2 años después, porque yo jugué ese año, el 2005, cuando debuté, fue apenas 2 partidos, después me tocó irme, me fui a México, me fui a Ecuador, y cuando volví en 2007 fue recién que pude convertir ese gol que tanto esperaba con la camiseta central. Como ídolo, no sé, de chico tenía, bueno, estaba el Polilla da Silva, Pizzi, ¿no? Los delanteros que Sí. siempre lo tuvo Lucho Figueroa, que no era mucho más grande que yo, tenía un par de años, pero bueno, era un goleador tremendo. Habíamos compartido por ahí algún que otro partido en cuarta y después verlo hacer los goles que hacía esa dupla con el Chelito Delgado, para mí era lindo también, ¿no? Eran jugadores lo que yo trataba copiar, ¿no? O aprender cosas, pero bueno, se demoró un poco, pero llegó y eso fue lo más lindo. Hablando de duplas delanteras, justamente tomando tus palabras, ¿no? De dos jugadores que le han dado muchas alegrías al pueblo canalla, digamos. ¿Qué otras duplas podés remarcar de tu etapa como jugador en esos primeros años? Y también que ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? El centro delantero en tu posición, el 9 ya no es como ese típico 9 que es más del área, sino que hoy también se mueve más por el frente del ataque, baja a pivotear. Se ha visto mucho en este último tiempo los delanteros que cumplen otras funciones, ¿no? Y Sí. también lo mismo podemos decir para los que van por afuera. Si tenés que elegir alguna dupla de esas que la verdad que no podés no nombrar, ¿cuáles son las primeras que se te vienen a la mente? Y dupla que no puedo olvidar, la de Guillermo y Palermo, sin duda. Eh, de esa época, ¿no? Cuando yo estaba arrancando, después lo pude enfrentar, tuve el privilegio de enfrentarlo, hasta de ser compañero de Guillermo, pero, pero una dupla, creo que la primera dupla que se me viene en la cabeza enseguida, si hablamos de dupla delantera, es Guillermo Palermo, por la cantidad de Sí. asistencia y de goles que hacía el loco. Sin duda, después, no sé,
de esa época cuando yo estaba arrancando o antes de arrancar, me gustaba mucho Calderón, uno de mis grandes referentes, siempre fue Calderón por la definición que tenía, por su forma de perfilarse en el área, pero puede haber uno más que en este momento no me acuerdo, pero sí cambió mucho, como decir, el estilo de 9, porque hoy un 9 fijo, son poquitos los 9, así todo, no sé, el Pepe San, que es un 9-9 de área que hoy está súper vigente, fíjate que corre más que cualquiera hoy, casi 40 años, pero porque estar parado en Sí. el centro entre los centrales te matan, hoy te matan, el fútbol está más dinámico, tienes que buscar una posición y permanentemente moverte para salir de la marca, y bueno, eso es lo que va haciendo el progreso del fútbol y sobre todo el Santiago progreso Silva también, físico, ¿no? ¿eh? Es otro de los que más goles tienen. Sí, Decía, digo, vos decías San recién. Santiago Silva también, ¿no? Digo, son los dos número Silva, 9 sí, que todavía siguen jugando, que más goles tienen en actividad. sí, sí, bueno, y fíjate cómo son tipos que no te dejan de pelear una pelota, corren por todo el frente de ataque, no son más ese 9 como, por ejemplo, como hablamos de Palermo, el 9 de área que esperaba que lo asistan y te mandaba, ¿verdad? Son poquitos, la verdad que no sé si quedan hoy. No sé, para mí el mejor 9 del mundo hoy es Benzema y fíjate lo que es, hace todo, Benzema hace todo. O sea, no, es goleador, es asistidor, se pivotea, corre a los defensores, es una bestia y creo que eso fue lo que hizo la evolución de estos años del fútbol. Y hablando de tu carrera, ya una especie de, a ver, una opinión tuya que tengas formada en cuanto a todo lo que has pasado, ¿no? Porque realmente, bueno, has jugado en Central, como decíamos recién, en Gimnasia, en Platense, son clubes que se le nota que vos tenés una identificación, más allá de que los últimos dos que nombré, Gimnasia y Platense, no tuviste una ligación en estos primeros años y eso. Sí, sí, más en el último tiempo, pero digo, ¿en qué lugar los ubicarías vos, los clubes donde pasaste, si tenés que poner un puesto del 1 al 5, y por qué pensás vos también que quizás, no como hincha, pero sí como a veces pasa en el fútbol, que hay jugadores que se sienten identificados con el club o con el plantel, con la gente, cómo los apoya? ¿En qué lugar ubicás del 1 al 5 en ese sentido en los clubes que has jugado aquí en Argentina? Bueno, el primero obviamente es Central, ¿no? Porque bueno, soy hincha, es donde me formé, donde de chiquito iba a la cancha, bueno, ese club de acá, mi club, digamos. Después, en el segundo puesto, por lo vivido, seguramente Platense, por las emociones vividas y por... A ver ahí, se ve que se quedó medio congelado. Estaba justo diciendo el chino contando, ¿no? De los clubes que jugó aquí en Argentina, por supuesto de su identificación con Central y hablando también, bueno, un poco de su trayectoria, por supuesto mencionando, lo podemos volver a tener ahí justo salió, así que bueno, vamos a ver si lo podemos volver a tener al chino por un tema de la conexión que a veces sucede. Y bueno, estábamos hablando justamente de esas cuestiones más allá del puesto, y por supuesto de los clubes donde jugó, un poco que también nos cuente él, ¿no? Las sensaciones, digamos, no tanto como jugador, sino más bien como futbolista en el sentido de ese cariño o ese apoyo que siempre se da, ese ida y vuelta con el hincha y el socio del club, donde en el caso de él pudo jugar, y que además también, bueno, hablando un poco de esas cuestiones, también le vamos a preguntar de su paso por el exterior, de cuestiones que lo tienen identificado en el fútbol argentino, de cómo ve a la AFA, de la situación también de Messi. Vamos a hablar un poco de todo. Ahora vamos a ver si se puede sumar, a ver si puede volver al chino, a ver si lo podemos tener. Así que bueno, digamos que fue un momento de mala suerte que puede suceder, que con respecto a cuestiones de él, ¿no? Que puede ser como que podemos decir que un defensor en la cancha lo atendió y ahora lo están revisando los médicos. Así que vamos a ver ahora si puede volver, y vamos a continuar este vivo en el emulador TV con él, hablando un poco, ¿no? De todo, de las cuestiones futbolísticas, de si piensa también ser entrenador. Nos pueden ir dejando también
por supuesto, los que están en este vivo, consultas que le quieran hacer al Chino, más allá de los que se fueron sumando y le agradecieron a él. Y bueno, vamos a ver si ahora pronto puede volver y ya lo tenemos de vuelta, justamente para seguir dialogando. Es interesante lo que mencionaba él, teniendo en cuenta esas cuestiones de lo que él decía, ¿no? De esos primeros años, de lo que le costó, que él de Central se fue a jugar afuera, después volvió, y ahí recién en el 2007 le convirtió su primer tanto en primera división a Gimnasia, club que después también él jugó, tuvo pasos importantes, y ahí vemos, ahí lo tenemos, ahí está el Chino, a ver si ahora podemos retomar con él, justo que estaba respondiendo y decíamos en los clubes que él jugó, esas situaciones que vivió. A ver, ahora ahí está, Chino. Perdóname, pero es que mi hija tuve tanto el día con el teléfono y se me apagó, me estaba sin batería y no me había dado cuenta. Tanto el día, ni lo toco el teléfono yo, prácticamente. Y estaba así tocado. Sí, estaban ahí, estaban de cerca, ¿no? Fue como decía, como un defensor, como un central que te atendió y te están revisando los médicos, pero Sí, cosas que pasan, ¿no? Con internet. sí, no me di cuenta y se me apagó. Estamos, No, no pasa nada, digo. estamos en el tiempo Sí, del me club. estaba respondiendo esa cuestión de ubicar, ¿no? Sí, Decías el primer puesto central, después Platense. sí, pero a ver, creo que uno evalúa más que nada, hay muchas cosas que hacen que uno por ahí, ¿se me ve bien o se me ve medio borroso? Puede ser, o soy yo que me veo A ver, sí, quizás, no, a ver, quizás puede ser un poquito, pero, por la luz. pero ahora sí, ahí está, ahora se ve más claro. Eh, que depende, viste, hay muchos factores que te hacen por ahí encariñarte más con un club. El tiempo en el que estás, el grupo que formaste, las cosas vividas, el trato de la gente, viste, hay muchas cosas que te hacen decir yo acá volvería o acá no volvería. La cuestión de lo que fue Platense, bueno, Platense y Gimnasia, por ejemplo, son similares, pero Platense me tocó vivir una emoción muy fuerte como el ascenso, con lo que viví ahí, además de tener una dirigencia que siempre se portó excelente, que siempre lo recalco yo, que fue de las mejores que se manejaron o que vi manejarse yo entre un club, y eso también al jugador le da tranquilidad, le da tranquilidad para trabajar, para jugar. Gimnasia, si vamos a poner en un tercer lugar, estuve 3 años en Gimnasia, me tocó irme al descenso también, me tocó irme a algo muy fuerte pero negativo, y no pude tener esa suerte de volver Sí. a primera, que me hubiera encantado. Mi hija nació en La Plata, tengo grandes amigos del Platense que son fanáticos del Lobo y es un club que me encanta, la verdad que me encanta el club, la gente, es un club hermoso, sinceramente un club hermoso. Y después de acá te puedo decir, no sé, Ferro y Boca Unidos. Boca Unidos me fue muy bien, una ciudad que me encanta, que yo de chiquito iba, tengo familiares allá, mi mamá es correntina, entonces, bueno, un club que tenía mucha tranquilidad para laburar también, la pasé muy bien en ese club. Y en Ferro también estuvimos cerca de un ascenso, estuve 2 años, tuve un grupo bárbaro de compañeros que hasta el día de hoy, bueno, no sé, el Pupi Salmerón, que es un amigo, Pablo Frontini, Andy Alderete, no sé, hicimos un grupo bárbaro en ese club y la pasamos bien, más allá de que me terminé yendo mal con la dirigencia. Bueno, creo que no fui bien tratado a la hora que me tuve que ir, ¿no? Por cuestiones siempre no, más que nada económico, pero me terminaron tratando mal y eso no me gustó porque siempre yo trato de comportarme de la forma de comportarse. Pero bueno, son por ahí los clubes en los que uno estando acá en Argentina donde mejor la pasé, ¿no? O que le tengo gran cariño. Pero como te digo, mucho depende de lo vivido y cómo te sentiste estando ahí. Recién decías, Ferro y Platense son justamente en ese orden. Los dos hoy de la B Nacional que tienen más años en primera, ¿no? Sí, Que uno recuerda, bueno, el Ferro glorioso de los 80, lo que logró con Grigol, cómo cambió también la historia de Ferro, ¿no? Además de pelear tantos años por ser campeón y que desplegó un fútbol bárbaro. sí. Uno siempre nombra a Beto Marci, a Cacho Sacardi, digo, los que tuvieron la suerte de verlos a esos jugadores y que te lo cuentan. Y Platense también porque tuvo esa rica historia en primera, más quizás mucho más atrás que Ferro, mucho Sí. antes, fue subcampeón también en el profesionalismo en el 49, también después en el 67, ese famoso equipo que pierde con Estudiantes en la cancha de Boca, que después no puede coronarse en primera, y tuvo algunas chances más también de ser campeón, pero no pudo. ¿Por qué pensás que estos dos equipos tan emblemáticos, históricos de primera, que están entre los 15 equipos más importantes del país, les está costando o les ha costado tanto
volver y poder regresar a primera. Son dos de los que, digamos, en cantidad de años nunca han estado Sí. tanto en el ascenso. ¿A qué se debe eso para vos? Y a los manejos, o sea, han tenido manejos catastróficos en los clubes, o sea, Ferro, te puedo asegurar que es un club alucinante al nivel social, o sea, uno se da cuenta estando ahí, ¿no? La actividad social que tiene ese club es algo que por ahí uno sabía, pero hasta que no estuve ahí y vi el movimiento que había, y yo ya fui en una época en la que habían levantado la quiebra, en la que el club estaba empezando a levantar de nuevo, el 2015, porque había estado totalmente A volver a fundido. hacer. Bueno, y sin embargo Platense también, Platense no llegó a la quiebra también, no estuvo, o sea, lo agarran dirigencias que destruyen los clubes porque chorean, hablando mal, quieren vivir de los clubes y no es para eso, y son clubes que tienen una historia y un potencial gigante, y entonces levantarlo cuesta, siempre va a costar mucho más que destruir, como siempre, como pasa en todos los ámbitos. Y hoy de a poquito van resurgiendo, aparte que no es fácil, es mucho, el ascenso está cada vez más difícil, entonces cuesta mucho y creo que es un trabajo de años y de organización para poder llegar a hacerlo lo que fueron, pero bueno, sobre todo más en el caso de hoy de Platense, creo que está en un camino excelente. Por lo que yo viví desde que estuve ahí y veo el progreso del club día a día, que en una pandemia está haciendo un microestadio, que va a ser una confitería, todas las cosas que hace en un momento donde el club prácticamente no entra un peso, que consigue nuevos sponsors, porque yo la verdad que me mantengo al día, leo las noticias y todo, y bueno, no tengo dudas que de acá a corto plazo el objetivo se va a dar de estar de nuevo donde tiene que estar, porque son clubes que tienen potencial para estar arriba, para estar en primera división. Lo que pasa es que el mal manejo de tantos años ha llevado a destruirlo de una tal manera que es muy difícil remontarlo. Pero el mismo caso de Ferro, yo creo que son clubes que a la larga van a volver a estar y donde tienen que estar porque tienen historia y tienen gente como para bancarse todo ese peso de la primera. Sí, y también eso que remarcás recién, ¿no? La cuestión social, que es tan importante. Bueno, Ferro tiene un lugar envidiable, se puede decir sanamente, desde el punto de vista geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Platense ya, bueno, se fue corriendo de Saavedra a Vicente López, fue cambiando un poco también todo eso, y las obras, es lo que siempre decimos, ¿no? En lo social se hace tan importante esa función, ese rol que tienen los clubes. Eh, Hablando de eso, Chino, y de situaciones tuyas que te han tocado vivir a lo largo del fútbol, imagino, bueno, también en el fútbol del exterior, jugaste en Chile, jugaste en Ecuador, en México, ahora en el último tiempo en El Salvador. ¿Qué experiencia o qué paso te dejó sorprendido gratamente en esos países donde jugaste? Bueno, en el que más estuve fue en México, que estuve un año. Que bueno, lo grato en ese momento fue por el país es alucinante. México es hermoso, eh, tiene la gente que es muy copada, o sea, muy cariñosa, y me tocó irme con 20 años, fui al América de México, o sea, estaba en el club más grande, o sea, es algo por ahí que también, ¿entendés? Si uno, claro, o sea, si no la pasás bien ahí, me encantó, me sirvió de experiencia futbolística, personal, porque la primera vez que salía, que me tenía que manejar solo en otro, aparte en un lugar totalmente ajeno a lo que estaba acostumbrado, eh, pero, y bueno, cuando me toca entrar, delantero siempre tiene que bueno, que exigir arriba, cuando uno mete un cambio para aire fresco y todo, y sin embargo la cancha estaba tan pesada y era tanto los nervios, porque un partido de esa magnitud, que yo estaba ahogado como si hubiera jugado 500 minutos, ¿sabes lo que era? O sea, aparte, Como si hubiera jugado después de la pandemia, más o menos. sí, sí, yo siempre, uno cuando entra desde el banco es casi inevitable ahogarte, porque vos te pegás por más que hagas la entrada en calor fuerte afuera, el primer pique que hacés, la primera exigencia, te pegás ese ahogo, que a veces cuesta recuperar, depende de la intensidad del partido, y ese partido no paraba, no frenaba nunca, entonces era estar ahogado permanentemente, y, y Claro. más después del gol, ya después del gol, cuando lo echan a Infante quedamos iguales, y ellos atacando, hasta hay una jugada con Hernán, que Hernán salimos una contra, porque yo casi hago el segundo, que me tapa el arquero, la verdad que engancho y me tapa el arquero, me sale rápido, el arquero no me acuerdo el nombre,
Y, y después hubo otra contra Sí, que salimos con Hernán, Pucheta, Que Hernán esperaba que yo le picara y yo le hacía señas, o sea, tirámela claro. afuera, o sea, me fui a aguantar un poco la pelota porque no podía Sí, respirar, no podía, aparte era cuestión sí, de me hacer, acuerdo que enganchás, claro, claro, enganchás y definís de sí, zurda. me achicó rápido Pucheta. Y bueno, y era ir y venir, no podía, o sea, mentalmente vos estás diciendo, por favor, corre que ya termina, ¿entendés? Estás por salir campeón, y cuesta, por más que quiere el físico no te da, los pulmones no te dan, y es durísimo, pero una satisfacción gigante, la verdad que esa alegría vivida ahí no la viví en ningún otro lado, y, y es lo que me queda, y por eso también tanto cariño a ese club, porque las emociones que vivo en ese momento fue algo muy fuerte. Sí, y me imagino también, recién decías lo de Lamberti, y Lamberti también estuvo complicado físicamente. Digo, ¿cuántos jugadores o quiénes me podés nombrar que vos decís que te sorprendan desde la preparación, desde lo profesional, de la edad también de Lamberti, porque no es que era un pibe de 20 No, años, Hernán, una vez, pero sí tenía partidos en el lomo, sí. y a veces te cuesta encontrar jugadores como él, referente, todo lo que fue logrando en su carrera, también tuvo pasos en primera, pero vos pensás que Lamberti tranquilamente es ese 5, a veces uno lo meta con ese 5 de antes, ¿no? Que tenía esa pegada, ese pase largo a Curuché que se lo vio desde el primer partido, esa personalidad para jugar. Te cuesta encontrar compañeros tuyos de tantos años en el fútbol así tan profesionales. Sí, no, Hernán, la verdad que una bestia desde el primer día que llegó. Su forma de entrenar siempre fue muy profesional y muy de al 100% siempre. Y ese partido llegó con las rodillas, me acuerdo que era la rodilla hecha mierda, o sea, era como que prácticamente iba a probar a ver si podía jugar y terminó jugando 120 minutos en barro. La verdad que yo no sé cómo Hernán no en su pasado o antes de llegar al club no tuvo por ahí una trayectoria mejor, ¿no? Porque yo sinceramente no lo conocía. O sea, cuando él llegó, lo conocía de Claro, nombre, pero no lo tenía tan visto. Y lo había enfrentado, pero viste cuando vos, sí, porque me acuerdo que en ese momento estaba por llegar el Tata Escobar, podía ser, porque me habían preguntado a mí, yo por el Tata Escobar, cuando buscaban el 5 no, y está por venir Lambert, y yo no lo tenía muy visto, Hernán. Y, y sí, bueno, y después, la verdad que cuando empezamos a ver su forma de jugar, o sea, era obvio que no le habían errado con el 5 por la personalidad, por la pegada, claro. por el liderazgo, ¿entendés? Y por eso a mí me sorprende que no hayan tenido otro pasado más grande en primera división en su pasado también, ¿entendés? Porque tiene unas condiciones impresionantes y, y es muy profesional para entrenar, para todo. Un pibe muy serio y fue uno de los grandes baluartes de ese equipo. Creo que hicimos un gran grupo porque estaba muy compensado los grandes con los pibes, porque ahí los grandes eran Jorge, Dani, Hernán eh, y yo, eran los más grandes, los de arriba de 30 no sé si, bueno, el Negro Iribarren, Sí, ¿entendés? Y después teníamos todos los pibes, los de mediano ahí, Galle, Olivares, sí, Marcelo Vega, ¿no? Marcelo Vega, Marcelo Vega, Olivares también ahí, digamos, de los que tienen más de 30 como decís vos. claro, y después los pibes que calladito, ¿entendés? Con su identidad en el club, como Infante, Morgan, Pugliese, bueno, todos los que iban, los que tenían continuidad y que venían de ser de club, sí, es un gran grupo. Creo que teníamos bien compensado todo lo que tiene que tener un equipo para salir campeón. Y hablando de eso que vivieron, eso que pasaron, como compañero también, un chico que arrancó en Platense, que hoy está jugando en Colombia, en Deportivo Cali, palavecino, ¿vos lo ves en un futuro más cerca ya de Europa o lo ves que puede pegar la vuelta a Argentina y jugar en un equipo grande? ¿Dónde lo ubicarías vos? No, Si pudieras, digamos, elegir o un deseo que vos ves. yo lo veo más para Europa, la verdad. O sea, podría venir un club grande tranquilamente, Sí, pero me parece que las condiciones que él tiene es bien para jugar fútbol europeo, ¿no? Para mí sería perder el tiempo, volver a Argentina con la edad que tiene él y con el progreso que ha tenido. Yo en él vi uno de
de los progresos más grandes que tuve en compañero lo vi en él, desde el momento en que llegué hasta el día. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Emulador TV. Vamos a estar dialogando en el día de hoy, viernes, justamente con un futbolista profesional. Estamos hablando del delantero José Chino Vizcarra. Bueno, mientras empiezan a ir sumando a este vivo de Arte Ansés, como les decía, del Emulador TV, hablando con justamente un hombre que ha debutado en la primera división en Rosario Central, que también ha jugado en Gimnasia de Grima La Plata, de último paso por el fútbol del exterior en Salvador, estuvo jugando además de otros países, ¿no? Donde jugó tanto en México como en Chile y también por supuesto en Ecuador, en la Liga de Quito, aquel equipo que fue campeón en el 2007. Bueno, también con equipos que hoy están en la B Nacional, tuvo un paso importante por Platense, donde logró con su gol justamente el título y el ascenso a la segunda división, a la B Nacional del fútbol argentino en aquel 2018, y también tuvo un paso importante en Ferro, en Boca Unidos, 2 pasos. Ahí lo saludamos al Chino y lo vamos a sumar a este vivo, como les decía, en el emulador de horas. A ver si ya lo tenemos ahí, que está en Rosario. Hola Seba. Chino querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola papá, ¿bien vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué andabas haciendo? ¿Tomando unos mates? Sí, ¿Relajando un poco? ¿Cómo está el tiempo allá? y está tormentoso, está vagando que llueve, que no llueve, pero hay viento bastante fresco, está como para llover, la verdad. Claro. Sí, la verdad que bueno, acá en Capital, en Buenos Aires, si bien subió la temperatura, ya se empiezan a ver un poco, unos días un poco más con calor, con algo más agradable. Podemos decir que la verdad, lo que estamos pasando a nivel nacional, ¿no? La pandemia, lamentablemente, no solo aquí en Argentina, sino en Latinoamérica, y ahora también se vuelve a dar el tema del virus también en España y en países de Europa que estuvieron complicados, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, cada vez se confirma más que no, esto no es una joda, ¿no? Todos los lugares donde medianamente liberaron un poquito están volviendo para atrás otra vez, hay rebrotes, donde abren las escuelas las cierran a los 2 o 3 días. La verdad que una situación a nivel mundial complicada, o sea, es confusión en todo el mundo, porque donde abren cierran, donde piensan que están bien están mal y bueno, no es solamente acá. Así que bueno, esto demuestra la magnitud del virus este que lamentablemente ha dejado muchos muertos y que, bueno, ojalá se pueda encontrar la vacuna o que salga la vacuna lo antes posible para poder frenar todo esto. ¿Y cómo estás vos en lo personal? Digo, estuviste jugando el último tiempo en El Salvador, pero ahí en Rosario, que estás hace unos meses, ¿cómo está ahora el tema? Ahora, bueno, tengo entendido que en un momento no estaba en una cuarentena estricta, después sí, ahora ¿cómo está la situación? Ahora estamos complicados, creo que estamos en el peor momento. Acá sí tuvimos casi 3 meses sin caso, la verdad que parecía otro mundo y no se sabía cómo era posible, ¿no? Pero bueno, como todos, creo que era el momento donde por ahí había que cerrar el ingreso a la provincia, todo, y sin embargo, al estar abierto, se empezó a desparramar, ¿no? Obviamente desde Buenos Aires fue expandiéndose y bueno, hoy estamos en el peor momento. La verdad que hay muchos casos por día, y bueno, y se tuvo que volver un poco hacia atrás todo lo que se había liberado, por 15 días de nuevo a estar encerrados, solamente los negocios esenciales están abiertos y bueno, para él se frena un poco porque había mucha ocupación en las camas, ¿no? De terapia intensiva, así que bueno, cuidándose. Yo la verdad que acá adentro en mi casa no, estoy con mi familia, yo estoy en Funes, que es al lado de Rosario, que hay mucho menos casos que en Sí, Rosario, obviamente, todo en proporcional, pero también hay más casos que nunca, o sea, más allá de que son 10, 15, 20 por día, pero bueno, va creciendo día a día, ¿no? Lo que está pasando en todas las ciudades. claro, es verdad lo que decís, la situación que, bueno, en un primer momento en el AMBA, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, fue complicada, después se fue agrandando en este último tiempo, ya en distintos meses, de los últimos, digo, en las provincias, ¿no? Tanto en Jujuy
también por supuesto hoy en Santa Fe, en Mendoza, Córdoba. Y bueno, hablando un poco de todo, vamos a repasar tu carrera, vamos a hablar también de los últimos años, tu actualidad, de tu opinión al respecto del tema del fútbol, ¿no? En tu opinión, Chino, ¿qué te parece que hay que hacer? Digo, ¿se suspenderá, digo, se pasará el año que viene el fútbol argentino? ¿O vos pensás que sí va a arrancar primera y ya el ascenso es más complicado? Y yo la verdad que lo veo complicado, porque veo los casos que hay en los equipos, que donde hay controles todo el tiempo y sin embargo hay muchos infectados y eso demuestra que no, es medio incontrolable, ¿no? Cuando hay gente, por más precaución que haya, cuando hay gente junta, eh, esto se expande y ojalá que no, pero la verdad que yo veo Boca, bueno, imagínate lo control que debe haber en Boca, me imagino que debe ser una cosa increíble y sin embargo tuvo más de 20 casos allá en el plantel, Central acá también. La verdad que veo complicado que vaya. Y el ascenso obviamente es mucho peor, pero bueno, sabemos todas las ganas que hay de que haya fútbol, la gente que vive de todo esto, que vivimos del fútbol y es duro, pero bueno, creo que la salud es lo importante, lo principal y lo veo este año bastante complicado. Claro, bueno, ahí se van sumando, te van saludando, ese momento que quedó seguramente en vos, como bien lo marcaste en su momento, por ese gol del gol del ascenso de Platense en 2018. Uno ya piensa y se acuerda también en mi caso, cuando debutaste en Rosario Central en primera, después, bueno, pasaste por varios clubes, pero también tuviste en Gimnasia un paso importante, Platense, Ferro, Boca Unidos, pero justo ese primer gol siendo jugador de Rosario Central a Gimnasia. ¿Cómo fue todo ese tiempo previo a tu debut? Arrancando ya un poco por el inicio de tu carrera, ¿cuáles eran tus objetivos, tus metas? Si tenías algún ídolo en particular en esos primeros años, ¿no? En Central. Sí, bueno, la verdad que los momentos previos a debutar obviamente fueron en las inferiores del club y por suerte me iba muy bien, me fue muy bien, a mí no, yo llegué a ser el máximo goleador de las inferiores de Central de AFA, eh, y bueno, era alguien que jugaba en reserva y hacía muchos goles, por ahí se demoró un poco más de lo que esperaba el debut, porque la verdad que tenía un buen currículum antes de llegar a primera y la gente también lo pedía, el club nos pasó un buen momento y sin embargo la oportunidad tardó bastante en llegar, pero bueno, cuando llegó fue algo hermoso, que siempre lo digo, perdimos 3-0, mi debut fue perdiendo 3-0 en cancha Banfield, y sin embargo el resultado queda en un segundo plano, ¿no? Porque todo el esfuerzo que uno soñó, que hizo y que soñó de chiquito se estaba dando, y mi primer gol fue recién 2 años después, porque yo jugué ese año, el 2005, cuando debuté, jugué apenas 2 partidos, después me tocó irme, me fui a México, me fui a Ecuador, y cuando volví en 2007, fue recién que pude convertir ese gol que tanto esperaba en la camiseta central. Como ídolo, no sé, de chico tenía, bueno, estaba el Polilla da Silva, Pizzi, ¿no? Los delanteros Sí. que siempre lo tuvo a Lucho Figueroa, que no era mucho más grande que yo, tenía un par de años, pero bueno, era un goleador tremendo. Habíamos compartido por ahí algún que otro partido en cuarta y después verlo hacer los goles que hacía esa dupla con el Chelito Delgado, para mí era lindo también, ¿no? Eran jugadores los que yo trataba copiar, ¿no? O aprender cosas, pero bueno, se demoró un poco, pero llegó y eso fue lo más lindo. Hablando de duplas delanteras, justamente tomando tus palabras, ¿no? De dos jugadores que le han dado muchas alegrías al pueblo canalla, digamos. ¿Qué otras duplas podés remarcar de tu etapa como jugador en esos primeros años? Y también que ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? El centro delantero en tu posición, el 9 ya no es como ese típico 9 que es más del área, sino que hoy también se mueve más por el frente del ataque, baja a pivotear. Se ha visto mucho en este último tiempo los delanteros que cumplen otras funciones, ¿no? Y Sí. también lo mismo podemos decir para los que van por afuera. Si tenés que elegir alguna dupla de esas que la verdad que no podés no nombrar, ¿cuáles son las primeras que se te vienen a la mente? Y dupla que no puedo olvidar, la de Guillermo y Palermo, sin duda. Eh, de esa época, ¿no? Cuando yo estaba arrancando, después lo pude enfrentar, tuve el privilegio de enfrentarlo, hasta de ser compañero de Guillermo, pero
pero una dupla, creo que la primera dupla que se me viene en la cabeza enseguida, si hablamos de dupla delantera, es Guillermo Palermo, por la cantidad de Sí. asistencia y de goles que hacía el loco. Sin duda, después, no sé, de esa época cuando yo estaba arrancando o antes de arrancar, me gustaba mucho Calderón, uno de mis grandes referentes, siempre fue Calderón por la definición que tenía, por su forma de perfilarse en el área, eh, pero puede haber uno más que en este momento no me acuerdo, pero sí cambió mucho, como decir, el estilo de 9, porque hoy un 9 fijo, son poquitos los 9 así todo, no sé, el Pepe San, que es un 9 de área que hoy está súper vigente, fíjate que corre más que cualquiera hoy, casi 40 años, pero porque estar Sí. parado en el centro de los, entre los centrales te matan, hoy te matan, el fútbol está más dinámico, tienes que buscar una posición y permanentemente moverte para salir de la marca, y bueno, eso es lo que va haciendo el progreso del fútbol, y sobre todo el Santiago progreso Silva también, físico, ¿no? ¿eh? Es otro de los que más goles tienen. Sí, Decía, digo, vos decías San recién. Santiago Silva también, ¿no? Digo, son los dos número Silva, 9 sí, que todavía siguen jugando, que más goles tienen en actividad. sí, sí, bueno, y fíjate cómo son tipos que no te dejan de pelear una pelota, corren por todo el frente de ataque, no son más ese 9 como, por ejemplo, como hablamos de Palermo, el 9 de área que esperaba que lo asistan y te mandaba, ¿verdad? Son poquitos, la verdad que no sé si quedan hoy. No sé, para mí el mejor 9 del mundo hoy es Benzema y fíjate lo que es, hace todo, Benzema hace todo. O sea, no, es goleador, es asistidor, se pivotea, corre a los defensores, es una bestia y creo que eso fue lo que hizo la evolución de estos años del fútbol. Y hablando de tu carrera, ya una especie de, a ver, una opinión tuya que tengas formada en cuanto a todo lo que has pasado, ¿no? Porque realmente, bueno, has jugado en Central, como decíamos recién, en Gimnasia, en Platense, son clubes que se le nota que vos tenés una identificación, más allá de que los últimos dos que nombré, Gimnasia y Platense, no tuviste una ligación en estos primeros años y eso. Sí, sí más en el último tiempo, pero digo, ¿en qué lugar los ubicarías vos, los clubes donde pasaste? Si tenés que poner un puesto del 1 al 5, y por qué pensás vos también que quizás, no como hincha, pero sí como a veces pasa en el fútbol, que hay jugadores que se sienten identificados con el club o con el plantel, con la gente, cómo los apoya. ¿En qué lugar ubicás del 1 al 5 en ese sentido en los clubes que has jugado aquí en Argentina? Bueno, el primero obviamente es Central, ¿no? Porque bueno, soy hincha, es donde me formé, donde de chiquito iba a la cancha, bueno, ese club de acá, mi club, digamos. Después, en el segundo puesto, por lo vivido, seguramente Platense, las emociones vividas y por... A ver ahí, se ve que se quedó medio congelado. Estaba justo diciendo el chino contando, ¿no? De los clubes que jugó aquí en Argentina, por supuesto de su identificación con Central y hablando también, bueno, un poco de su trayectoria, por supuesto mencionando, lo podemos volver a tener ahí, ahí justo salió, así que bueno, vamos a ver si lo podemos volver a tener al chino por un tema de la conexión que a veces sucede. Y bueno, estábamos hablando justamente de esas cuestiones más allá del puesto, y por supuesto de los clubes donde jugó, un poco que también nos cuente él, ¿no? Las sensaciones, digamos, no tanto como jugador, sino más bien como futbolista en el sentido de ese cariño o ese apoyo que siempre se da, ese ida y vuelta con el hincha y el socio del club, donde en el caso de él pudo jugar, y que además también, bueno, hablando un poco de esas cuestiones, también le vamos a preguntar de su paso por el exterior, de cuestiones que lo tienen identificado en el fútbol argentino, de cómo ve a la AFA, de la situación también de Messi, vamos a hablar un poco de todo. Ahora vamos a ver si se puede sumar, a ver si puede volver al chino, a ver si lo podemos tener. Así que bueno, digamos que fue un momento de mala suerte que puede suceder, que con respecto a cuestiones de él, ¿no? Que puede ser como que podemos decir que un defensor en la cancha lo atendió y ahora lo están revisando los médicos.
así que vamos a ver ahora si puede volver y vamos a continuar este vivo en el Emulador TV con él, hablando un poco, ¿no? De todo, de las cuestiones futbolísticas, de si piensa también ser entrenador. Nos pueden ir dejando también, por supuesto, los que están en este vivo, consultas que le quieran hacer al Chino, más allá de los que se fueron sumando y le agradecieron a él. Y bueno, vamos a ver si ahora pronto puede volver y ya lo tenemos de vuelta, justamente para seguir dialogando. Es interesante lo que mencionaba él, teniendo en cuenta esas cuestiones de lo que él decía, ¿no? De esos primeros años, de lo que le costó, que él de Central se fue a jugar afuera, después volvió, y ahí recién en el 2007 le convirtió su primer tanto en primera división a Gimnasia, club que después también él jugó, tuvo pasos importantes, y ahí vemos, ahí lo tenemos, ahí está el Chino, a ver si ahora podemos retomar con él, justo que estaba respondiendo y decíamos en los clubes que él jugó, esas situaciones que vivió. A ver, ahora, ahí está, Chino. Perdóname, pero es que mi hija me tuve tanto el día con el teléfono y se me apagó, me estaba sin batería y no me he dado cuenta. Tanto el día, ni lo toco al teléfono yo, prácticamente. Y estaba así tocado. Sí, estaban ahí, estaban de cerca, ¿no? Fue como decía, como un defensor, como un central que te atendió y te están revisando los médicos, pero Sí, cosas que pasan, ¿no? Con internet. sí, no me di cuenta y se me apagó. Estamos, No, no pasa nada, digo, estamos en el tiempo sí, me del estaba club. respondiendo esa cuestión de ubicar, ¿no? Sí, Decías el primer puesto central, después Platense. sí, pero a ver, creo que uno evalúa más que nada, hay muchas cosas que hacen que uno por ahí, ¿se me ve bien o se me ve medio borroso? Puede ser, o soy yo que me veo A ver, sí, quizás, no, a ver, quizás puede ser un poquito, pero, con la luz. pero ahora sí, ahí está, ahora se ve más claro. Eh, que depende, viste, hay muchos factores que te hacen por ahí encariñarte más con un club. El tiempo en el que estás, el grupo que formaste, las cosas vividas, el trato de la gente, viste, hay muchas cosas que te hacen decir yo acá volvería o acá no volvería. La cuestión de lo que fue Platense, bueno, Platense y Gimnasia, por ejemplo, son similares, pero Platense me tocó vivir una emoción muy fuerte como el ascenso, con lo que viví ahí, además de tener una dirigencia que siempre se portó excelente, que siempre lo recalco yo, que fue de las mejores que se manejaron o que vi manejarse yo entre un club, y eso también al jugador le da tranquilidad, le da tranquilidad para trabajar, para jugar. Gimnasia, si vamos a poner un tercer lugar, estuve 3 años en Gimnasia, me tocó irme al descenso también, me tocó irme a algo muy fuerte pero negativo, y no pude tener esa suerte de volver Sí. a primera, que me hubiera encantado. Mi hija nació en La Plata, tengo grandes amigos del Platense que son fanáticos del Lobo y es un club que me encanta, la verdad que me encanta el club, la gente, es un club hermoso, sinceramente un club hermoso. Y después de acá te puedo decir, no sé, Ferro y Boca Unidos. Boca Unidos me fue muy bien, una ciudad que me encanta, que yo de chiquito iba, tengo familiares allá, mi mamá es correntina, entonces, bueno, un club que tenía mucha tranquilidad para laburar también, la pasé muy bien en ese club. Y en Ferro también estuvimos cerca de un ascenso, estuve 2 años, tuve un grupo bárbaro de compañeros que hasta el día de hoy, bueno, no sé, el Pupi Salmerón, que es un amigo, Pablo Frontini, Andy Alderete, no sé, hicimos un grupo bárbaro en ese club y la pasamos bien, más allá de que me terminé yendo mal con la dirigencia. Bueno, creo que no fui bien tratado a la hora que me tuve que ir, ¿no? Por cuestiones siempre no, más que nada económico, pero me terminaron tratando mal y eso no me gustó porque siempre yo trato de comportarme de la forma de comportarse. Pero bueno, son por ahí los clubes en los que uno estando acá en Argentina donde mejor las pasé, ¿no? O que le tengo gran cariño. Pero como te digo, mucho depende de lo vivido y cómo te sentiste estando ahí. Recién decías, Ferro y Platense son justamente en ese orden. Los dos hoy de la B Nacional que tienen más años en primera, ¿no? Sí, Que uno recuerda, bueno, el Ferro glorioso en los 80, lo que logró con Grigol, cómo cambió también la historia de Ferro, ¿no? Además de pelear tantos años por ser campeón y que desplegó un fútbol bárbaro. sí. Uno siempre nombra a Leto Marci, a Cacho Sacardi, digo, los que tuvieron la suerte de verlos a esos jugadores y que te lo cuentan. Y Platense también porque tuvo esa rica historia en primera, más quizás mucho más atrás que Ferro, mucho Sí. antes, fue subcampeón también en el profesionalismo en el 49, también después en el 67, ese famoso equipo que pierde con Estudiantes en la cancha de Boca,
que después no puede coronarse en primera, y tuvo algunas chances más también de ser campeón, pero no pudo. ¿Por qué pensás que estos dos equipos tan emblemáticos, históricos de primera, que están entre los 15 equipos más importantes del país, les está costando o les ha costado tanto volver y poder regresar a primera? Son dos de los que, digamos, en cantidad de años nunca han estado Sí. tanto en el ascenso. ¿A qué se debe eso para vos? Y a los manejos, o sea, han tenido manejos catastróficos en los clubes, o sea, Ferro, te puedo asegurar que es un club alucinante a nivel social, o sea, uno se da cuenta estando ahí, ¿no? La actividad social que tiene ese club es algo que por ahí uno sabía, pero hasta que no estuve ahí y vi el movimiento que había, y yo ya fui en una época en la que habían levantado la quiebra, en la que el club estaba empezando a levantar de nuevo, el 2015, porque había estado totalmente A volver a fundido. hacer. Bueno, y sin embargo Platense también, Platense no llegó a la quiebra también, no estuvo, o sea, lo agarran dirigencias que destruyen los clubes porque chorean, hablando mal, quieren vivir de los clubes y no es para eso, y son clubes que tienen una historia y un potencial gigante, y entonces levantarlo cuesta, siempre va a costar mucho más que destruir, como siempre, como pasa en todos los ámbitos. Y hoy de a poquito van resurgiendo, aparte que no es fácil, es mucho, el ascenso está cada vez más difícil, entonces cuesta mucho y creo que es un trabajo de años y de organización para poder llegar a ser lo que fueron, pero bueno, sobre todo más en el caso de hoy de Platense, creo que está en un camino excelente. Por lo que yo viví desde que estuve ahí y veo el progreso del club día a día, que en una pandemia está haciendo un microestadio, que va a ser una confitería, todas las cosas que hace en un momento donde el club prácticamente no entra un peso, que consigue nuevos sponsors, porque yo la verdad que me mantengo al día, leo las noticias y todo, y bueno, no tengo dudas que de acá a corto plazo el objetivo se va a dar de estar de nuevo donde tiene que estar, porque son clubes que tienen potencial para estar arriba, para estar en primera división. Lo que pasa es que el mal manejo de tantos años ha llevado a destruirlo de una tal manera que es muy difícil remontarlo. Pero el mismo caso de Ferro, yo creo que son clubes que a la larga van a volver a estar y donde tienen que estar porque tienen historia y tienen gente como para bancarse todo ese peso de la primera. Sí, y también eso que remarcás recién, ¿no? La cuestión social, que es tan importante. Bueno, Ferro tiene un lugar envidiable, se puede decir sanamente, desde el punto de vista geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Platense ya, bueno, se fue corriendo de Saavedra a Vicente López, fue cambiando un poco también todo eso, y las obras, es lo que siempre decimos, ¿no? En lo social se hace tan importante esa función, ese rol que tienen los clubes. Hablando de eso, Chino, y de situaciones tuyas que te han tocado vivir a lo largo del fútbol, imagino, bueno, también en el fútbol del exterior, jugaste en Chile, jugaste en Ecuador, en México, ahora en el último tiempo en El Salvador. ¿Qué experiencia o qué paso te dejó sorprendido gratamente en esos países donde jugaste? Bueno, en el que más estuve fue en México, que estuve un año. Que bueno, lo grato en ese momento fue por el país es alucinante. México es hermoso, eh, tiene la gente que es muy copada, o sea, muy cariñosa, y me tocó irme con 20 años, fui a la América de México, o sea, estaba en el club más grande, o sea, es algo por ahí que también, ¿entendés? Si uno, Claro. claro, o sea, si no la pasás bien ahí, me encantó, me sirvió de experiencia futbolística, personal, porque la primera vez que salía, que me tenía que manejar solo en otro, aparte en un lugar totalmente ajeno a lo que estaba acostumbrado. Eh, pero de todos los lugares uno encuentra cosas positivas. O sea, Chile es un lugar muy bueno para jugar a lo que es fútbol, muy tranquilo, porque tiene la seguridad de que te pagan del 1 al 5, tiene reglas en el fútbol de que te dan la tranquilidad para jugar, ¿entendés? Que si del 1 al 5 no están presentados los recibos de sueldo firmados por los jugadores, te sacan puntos, entonces los clubes sí o sí tienen que pagar, ¿entendés? Todo ese tipo de cosas que obviamente al jugador le gusta, o a cualquier laburante le gusta tener esa seguridad de poder cobrar cuando tenés que cobrar, ¿no? Venezuela, el lugar no era lindo, la verdad no me gustó, yo estaba en una ciudad que estaba, el club era muy bueno, bueno, el Táchira era el club más grande de Venezuela también. En Táchira, ¿no? Sí, 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 un club con muchísima gente, el estado más futbolero del país, pero la ciudad era peligrosa, estaba frontera con Colombia, con Cúcuta, y estaba media, la verdad, estaba destrozada, no, había
te decían todo el tiempo que ojo con los secuestros, todo. Entonces mucho no se podía estar disfrutando, digamos, la calle, o no salíamos, estábamos en un complejo hermoso Claro. de 2 edificios donde vivíamos con unos compañeros, y pudimos aprovechar de ir hasta las playas que tiene Venezuela, también tan buenas, pero fue una sola vez porque las teníamos bastante lejos. Eh, pero bueno, y ahora o sea, El Salvador estuve apenas, jugamos 10 partidos, estuve 3 meses, o sea, no llegué a, Sí. digamos, No llegaste mucho a conocer. claro, conocer, y es un club que esto también, que es un país que tiene muchísimo para explotar turísticamente, pero no está explotado porque fue un país que normalmente es conflicto civiles, ¿no? Con todas esas cosas que siempre pasó ahí en Centroamérica, pero tiene unas playas alucinantes, el fútbol tiene mucho para crecer, muchísimo, para mi punto de vista es semiprofesional en muchos aspectos. Pero bueno, son Sí. experiencias que me tocó vivir, y que de todas saqué algo, de todas me gustaron, y bueno, son las cosas que te quedan el día que te vas, ¿no? De haber conocido otras culturas gracias al fútbol. La verdad que en todos los lugares las pasé muy bien. ¿Y qué camiseta te queda guardada o tenés seguramente del paso por esos clubes? En Liga de Quito en Ecuador también estuviste, si no me equivoco. ¿Qué recuerdo de puntual, digo, de estas camisetas de los clubes que has contado, ¿no? Que quizás muchos jugadores que han jugado también en el ascenso no han tenido esa posibilidad de jugar en equipos grandes como vos mencionaste recién. Sí. Camiseta tengo un montón, y eso que los últimos, no sé, 3, 4 o 5 años no me dediqué, porque ya cuando en el ascenso es difícil cambiar una camiseta, porque normalmente no tienen, viste, no es como, bueno, Claro, claro, cuando jugabas en primera era, te llevaba las dos camisetas, cambiaba con el otro, era así, pero bueno, el ascenso obviamente es mucho más complicado para los clubes, para los utileros, viste, no hay. Entonces por ahí el cambio de camiseta era más puntual con algún compañero con el que haya jugado, decir, che, vamos a jugar, bueno, cambiémosla, y ¿entendés? La cambiaba, pero tengo muchísimas, tengo de México tengo un montón, de Chile tengo no sé, de Colo Colo de Giovanni Hernández, de Cuauhtémoc Blanco de América, del Piojo López, o sea, mirá. tengo camisetas que están copadas, pero la verdad que creo que esos son los trofeos más lindos que tiene esto. O sea, he escuchado casos de jugadores que le han robado las camisetas de su casa. Yo me puedo llegar a morir si me roban, porque creo que tiene más valor eso que cualquier otra cosa. ¿Entendés? Es algo, es tu vida, Sí. ahí está tu vida, porque eso de acá al día de dentro de 30 años te van a recordar con quién estuviste, con quién jugaste, dónde. O sea, es algo que para mí no tiene precio. Cada camiseta, cada camiseta chino aparte es como un gol tuyo, ¿no? Porque uno las atesora, digamos. Obvio, obvio. Sí, sí, son tesoros, así como lo decís. Tengo una 9 de Palermo, la 9 de Palermo, que para mí es, si no la más valiosa, por lo que era Palermo y por cómo yo lo admiraba, la tengo guardadita, ¿entendés? Tengo camisetas lindas, la verdad que buenas, y que bueno, es lo que va a quedar después de que termine todo esto, ¿no? El recuerdo ese, y saber que estuve al lado de tantos monstruos y que tuve la posibilidad de enfrentarlo, de ser compañero. Hablando ahora un poco de Rosario Central, por supuesto, del cómo se vive el fútbol, acá me parece que a mí me genera más, lo digo de verdad, ¿no? Si, una opinión que emito que es y sostengo, me gusta más ver un clásico rosarino, Central News, News Central, que uno de un Boca River. A mí, Alguno quizás no me va a mí también. a entender, pero me parece que por todo lo que conlleva, claro, por supuesto. Teniendo en cuenta en la actualidad, ¿no? Que el Kili González es el entrenador hoy de Central, ¿cómo tomaste que el Kili llegue a la dirección técnica? Y teniendo en cuenta también lo de Bielsa, ¿no? Que logró el ascenso en la Premier League, mañana va a debutar con el Leeds. Sí. Si uno le saca las camisetas y dice que Bielsa dirija, digamos que no tiene nada que ver con Newell's, que dirija Central, y el Kili en su momento, por como es, también le sacamos la camiseta, que dirija Newell's, ¿sería muy loco o porque no es Argentina? Porque si fuera otro país quizás se podría ver. Acá sí, acá es imposible. Acá no se vive, es otra forma. O sea, un Boca River es algo mundialmente gigante, es algo enorme, pero no sé si está la locura que tiene un Central Newell. Acá está muy centralizado en una sola ciudad, donde son muy fanáticos de Newell o muy fanáticos de Central, y los clásicos se juegan un mes antes y se terminan de jugar un mes después. Yo tuve la suerte de poder jugarlo, y
y son enfermantes, o sea, no. La verdad que es algo hermoso si te toca ganarlo y muy feo si te toca perderlo. Pero no me imagino con otro Newell, o sea, y eso que el Kiel tiene como su referente máximo de técnico a Bielsa, ¿entendés? Él siempre lo recalca y Ahí seguimos cuando estaba a punto de firmar en Central, perdón, de Central digo, él estaba a punto de firmar, no en Central, es Luque hincha, sino que estaba por firmar en Racing. Ahí lo sumamos al chino que estaba contando esa anécdota que finalmente no se pudo dar. Bueno, estaba contestando cuestiones de entrenadores que él tuvo. Justamente a lo largo de estos últimos años en su carrera. Chino, ahora sí, viste cómo es el tiempo, que a veces si no se te complica por el celular, te lo va cortando el propio Instagram. sí. Che, bueno, no, esa era más que nada la anécdota que me quedó ahí, que te iba a decir Claro, que, que Alejandro se va a acordar porque en ese momento estaba en Estudio Fútbol, si no me equivoco, y hubo una sí. llamada en el momento, una llamada en el momento de mi representante y del presidente para hablar al aire en vivo y fue un quilombo, o sea, nos matando a los dirigentes de Racing, ¿entendés? Bueno, fue un quilombo, y él estaba, si no me equivoco, él estaba en ese programa en ese momento. Claro, y finalmente fue Tito Ramírez. Bueno, estuviste cerca ahí de Racing. No sé si no fue la misma época que estaba de Olivera, me parece que no, ¿no? La misma no fue. O estaba por ahí. Puede ser, sí, porque yo el semestre siguiente me enfrenté con Gimnasia. Yo Estaba había el Chocho Gimnasia, Llop ahí en Racing, ¿no? claro, Cuando estaba de estaba el Olivera. Chocho Liop, estaba el Chocho Liop, sí, 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 sí. Mirá, y eso te decía Eh, de entrenadores. Si tenés que elegir, entrenadores. a ver, entrenadores que Y, tuviste y algunos que te hubiera gustado tener y no tuviste. eh, y entrenadores, siempre digo que el que mejor me hizo rendir y mejor me hizo sentir fue Leo Madelón. Tanto en Central, bueno, como cuando me lleva a Gimnasia, un cuerpo técnico que quiero mucho, que siempre me confiaron en mí y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Después a Pedro Troglio, también lo tuve ahí en Gimnasia y me pareció un técnico de la puta madre, por su forma de ser, por la forma de transmitir. Sí. Me pareció un gran, aparte de la forma de manejarse, de su personalidad, es un crack, Pedro es un crack. Y tercer puesto, no sé, te podría decir, si vamos a cómo, no sé, puedo decir Miguel o Russo. Russo también me parece un Sí. gran técnico de central, pero te puedo decir otro que con el cual, mirá lo que te voy a decir, con el cual no jugué, porque no jugaba con él, y me pareció un excelente entrenador y recién arrancaba, y el Vasco Vasconzábal. El Vasco Mirá. Vasconzábal en San Martín de San Juan, eh, me pareció, y habíamos sido compañeros con el Vasco Central, todo, y sin embargo con él prácticamente no jugué, pero me parecía que de entrenador era muy bueno, por cómo la forma de trabajar específico para cada sector, para cada puesto de la cancha, eh, cómo trabajaba los videos, me pareció y me parece un gran entrenador, la verdad, el Vasco. ¿Tenés pensado en algún momento más adelante ser entrenador? ¿Lo planificás? ¿O o no se te pasa eso por la cabeza? Sí, sí, sí. Sí, yo el curso de técnico ya lo tengo hecho desde hace ya varios años. Ahí seguimos en el emulador TV. Justo estaba contando el chino Vizcarra cuando estaba a punto de firmar en Central. Perdón, de Central digo, él estaba a punto de firmar, no en Central, es Luque hincha, sino que estaba por firmar en Racing. Ahí lo sumamos al chino que estaba contando esa anécdota que finalmente no se pudo dar. Bueno, estaba contestando cuestiones de entrenadores que él tuvo. Justamente a lo largo de estos últimos años en su carrera. Chino, ahora sí, viste cómo es el tiempo, que a veces si no se te complica por el celular, te lo va cortando el propio Instagram. Sí. Che, bueno, no, esa era más que nada la anécdota que me quedó ahí, que te iba a decir Claro, que, que Alejandro se va a acordar porque en ese momento estaba en Estudio Fútbol, si no me equivoco, y hubo una sí, llamada en el momento, una llamada en el momento de mi representante
y del presidente para hablar al aire en vivo, y fue un quilombo, o sea, los matando a los dirigentes de Racing, ¿entendés? Bueno, fue un quilombo, y él estaba, si no me equivoco, él estaba en ese programa en ese momento. Claro, y finalmente fue Tito Ramírez. Bueno, estuviste cerca ahí de Racing. No sé si no fue la misma época que estaba de Olivera, me parece que no, ¿no? La misma no fue. O estaba por ahí. Puede ser, sí, porque yo el semestre siguiente me enfrenté con Gimnasia. Yo Estaba fui a el Chocho Gimnasia y Liopa ahí en Racing, ¿no? claro, Cuando estaba de estaba el Olivera. Chucho Liop, sí. Sí, sí, sí. Mirá, y eso te decía Eh, de entrenadores. Si tenés que elegir, Entrenador. a ver, entrenadores que Y, tuviste y algunos que te hubiera gustado tener y no tuviste. eh, y entrenadores, siempre digo que el que mejor me hizo rendir y mejor me hizo sentir fue Leo Madelón. Tanto en Central, bueno, como cuando me lleva a Gimnasia, un cuerpo técnico que quiero mucho, que siempre me confiaron en mí y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Después a Pedro Troglio, también lo tuve ahí en Gimnasia y me pareció un técnico de la puta madre, por su forma de ser, por la forma de transmitir. Sí. Me pareció un gran, aparte de la forma de manejarse, de su personalidad, es un crack, Pedro es un crack. Y tercer puesto, no sé, te podría decir, si vamos a cómo, no sé, puedo decir Miguel o Russo también me parece un Sí. gran técnico de central, pero te puedo decir otro que con el cual, mirá lo que te voy a decir, con el cual no jugué, porque no jugaba con él, y me pareció un excelente entrenador y recién arrancaba, y el Vasco Asconzábal. El Vasco Mirá. Asconzábal en San Martín de San Juan, eh, me pareció, y habíamos sido compañeros con el Vasco Central, todo, y sin embargo con él prácticamente no jugué, pero me parecía que de entrenador era muy bueno, por cómo la forma de trabajar específico para cada sector, para cada puesto de la cancha, eh, cómo trabajaba los videos, me pareció y me parece un gran entrenador, la verdad, el Vasco. ¿Tenés pensado en algún momento más adelante ser entrenador? ¿Lo planificás? ¿O o no se te pasa eso por la cabeza? Sí, sí, sí. Sí, yo el curso de técnico ya lo